Mi amor, el día de hoy tenemos una cita tú y yo, en donde vamos a estar visitando las cafeterías más extrañas de la Ciudad de México. Así que prepárate tu café y vele dando like a este video porque se va a poner bastante bueno. Ok, nos encontramos en Mistu Café y lo interesante de esta cafetería es que mientras estás disfrutando de tus alimentos puedes convivir con los gatitos y aparte si hay alguno que te llegue al corazón puedes adoptarlo. Así que pues nada, vamos a ver qué tan bonito por dentro está Mistu Café. Ya estamos sentados aquí en la cafetería, estoy muy emocionado. No sé por qué me gusta, últimamente tengo como que esta onda de querer adoptar un gatito. No me he animado todavía porque pues siento que por los viajes y por X o por Y va a ser algo complicado. Algo bonito que nos recibió apenas llegamos a la cafetería es que tenían un altar de muertos afuera y se me hizo muy bello porque hace unos días se celebró lo del Día de Muertos. Yo no sabía, pero el 27 de octubre también se le pone un altar a las mascotas porque dicen que es cuando bajan. Es una tradición mexicana y algo muy bello. Pero bueno, me estoy cagando y eso que no he tomado ningún café, gente. Imagínense cuando tome café porque al menos yo tomo café y apenas lo tomo a los 15, 20 minutos me les voy. Entonces, para acariciar un gatito, primero tienes que acercarle tu mano como para que la huela, para que te acepte y ya que se acostumbra a tu aroma, lo puedes acariciar. ¡Qué rollo, hermano! Está bellísimo. Bueno, pasemos a los alimentos. Bien, ya nos trajeron el cafecito. Es un capuchino y por ahí le dibujaron un gatito. No sé qué sea, si sea café o si sea canela. Lo que pasa es que me gusta mucho el café y yo estoy 100% seguro que no sé si va a ser el siguiente año, pero pronto tengo que poner una cafetería. El capuchino básicamente es café. Vamos a chingarnos el capuchino y ya está. Desde mi punto de vista, el capuchino te tiene que saber muy bien, sin tener que ponerle azúcar, sin tener que ponerle nada. Y eso que solamente es café y leche. Ya, hermano, nos acaban de llegar los sagrados alimentos. Miren este pan, está increíble. Güey, está bien bello. Y mi croissant tiene un gatito, gente. Algo muy interesante es que la mayoría de los ingresos que genera la cafetería van destinados a un refugio. Ellos tienen un refugio de gatitos, donde me imagino que ahí van y dejan a los gatitos rescatados, etc. Es algo muy lindo el saber que el consumo va a ir para allá. Entonces, está genial. Pues vamos a chingarnos este croissant, mierda. No le podemos dar al gatito. Claro que le podemos dar al gatito. Come. ¿Qué pasó? Mira ese gatito gris, qué bello, y este otro queriéndose salir. Mi mamá dice que para adoptar un gato tienes que conectar con él, como que mente con mente. Yo creo que conecté con él. Ok, yo sé que no es un top, pero la cafetería de los gatitos para mí está increíble, gente. El poder estar conviviendo y si pudieran estar por aquí entenderían que se siente como bien tranquilo. Él ya le dio sueño, míralo, acaba de comer y ya le dio el mal del puerco. Entonces vamos a ver si podemos cargar un gatito. Ay, güey, está bien bonito este. Dicen que dependiendo el pelaje o dependiendo el color, tienen una personalidad distinta. ¿Quién sabe si sea cierto? Este ya se quiere ir. ¿Quién sabe si sea cierto? Pero al menos dicen que los gatitos color naranja son los más cool. Son los Scorpio de los gatos, son los más ojetes. Yo siento que los gatos son una vibra completamente diferente a los perros. Ellos se acercan cuando quieren. Perros, me siento como George de la selva platicándoles. Y este me recuerda mucho porque había un gatito, la de Sabrina, Salem, que era un gatito negro que siempre se aventaba chistes. Mira, ¿para dónde va? Mira, güey. ¿Sabes por qué? Porque tengo una muy bonita vibra, güey. Lo araña lo hace mierda. Pero mira, son bien tranquilos, no hacen nada. Me acaba de morder. Pues no le gustó que lo acariciara, yo creo, güey. No, pero muerden jugando, pues. Me siento aquí en el piso. ¿Segura donde me coman? Ay, los amigos. Yo dije, me llaman. Qué increíble, güey. Yo sí me veo a mis 30 con un chingo así en la casa. No son tanto problema, ¿no? Es que no he querido adoptar uno por miedo a no poder mantenerlo, o sea, pues que se me mueran las plantas, pues. No, pero si no estás tanto tiempo, te recomendaría que adoptaras dos para que no se quedara solo, no se aburriera y viera la. Ok. Generalmente si están acompañados son más tranquilos. ¡Oh! Pruébalo, Alberto. Ok, en la búsqueda de nuestras cafeterías diferentes, en la búsqueda de nuestras cafeterías con concepto, hemos encontrado la Simicasa. Qué increíble, vamos a pasarla muy bien. Y lo trae, La otra que pusiste. ¡Ay, caray! ¡Trae truco! ¡El baile que todos esperaban!
Ok, esta es la Simi Café, así se llama, Simi Café. Sí, dice que sí, que hay que tener cuidado. Qué bella. ¿Qué es lo que tiene como tematizado del Dr. Simi? El capuchino es el que sale con la carita del Dr. Simi, nada más en cuanto a bebidas. Y de panes tenemos lo que es el Simi El muerto, bigote y el Simi. bigote. Las conchas también traen el dibujo del Simi y las galletas. Va, que va, pues te pudiera pedir un capuchino, el Simi bigote, el Simi muerto y creo que ya. Las galletas dijiste que también tenían. Ah, ok, yo creo que también una galleta si no es molestia. ¿Y esto lo podemos comprar aquí? Que en el kiosquito. Ah, ya en el kiosquito. Va, que va. Ok, estamos en el Simi Café. El Dr. Simi siempre es garantía, la verdad. Ya tenemos un video por ahí que lo habíamos subido al otro canal, que es cuando fuimos a visitar Similandia y la pasamos muy bien. Pero ahora el hecho de que tengan una cafetería tematizada con el Dr. Simi y también aquí hay un museo, está muy bello, gente. Lo que se sabe es que el Dr. Simi se ha vuelto un icono muy cañón. Yo me acuerdo que en pandemia, pues sí se sabía sobre farmacias similares, pero luego llegó un momento en el que empezaron a vender los peluches y explotó como no tienen una idea. Yo creo que fue como por eso el 2022, que empezaron a vender el Dr. Simi navideño, el Dr. Simi yucateco y también fue ícono en mi canal. Y luego de repente los empezaban a lanzar en los conciertos, de tal manera que el Dr. Simi ya es patrimonio de México completamente. Entonces vamos a ver cómo nos va con el tema del café, vamos a ver qué tan bonito se ve y pues yo creo que lo bello es que siempre te está acompañando el Dr. Simi en todo momento para que puedas pasar una tarde bastante cómoda. Muchas gracias, qué amable. Sí, estaría bueno, pero aquí, sí, ¿a poco sí también firmas? No, pues ¿qué pasó? No, ya el Antiguo Testamento también escríbelo. Es broma, qué grande. Nos hizo un autógrafo. Güey, están sufriendo con los alimentos, Alberto. Ok, ¿cuál es tu favorito, Dr. Simi? Antes de que... el bigote es el bueno. Bueno, ok. Gracias. Pues vamos a probarlos y vamos a ver qué tan buenos están. Nos vemos. Se va. Ya nos entregaron los sagrados alimentos y vamos a degustar de nuestro capuchino por acá. Es el segundo del día, así que esperemos que este también sepa bueno. Y este le pusieron como que la cara de Dr. Simi. Esto me imagino que es una clase de, no impresión, pero ya tienen como que una tablita, ¿no? Para que salga así de perfecto. Vamos a probarlo. Sabe perfectamente balanceado, está rico. Vamos a probar estos panecitos que tenían por ahí, que eran panecitos como característicos del Dr. Simi. Este es el Simi muerto, que parece... Este es Simi bigote y una galleta. Este es el que más se me antoja, así que con su permiso, gente, me voy a chingar el Simi muerto. Está bueno porque sabe como a pan de muerto. Es precisamente la pura masa de pan de muerto y es exactamente lo mismo, solo que con la forma de un Simi. Y por aquí tenemos los bigotes del Dr. Simi, que es como un rol y la neta se ve bien bueno, pero lo voy a partir también. Vamos a probarlo. Está muy bueno. Y por último también nos compramos una galletita como de chocolate, así que la vamos a probar. Esta también tiene, ahí se ve que está sufriendo, pero ahí tiene la cara del Dr. Simi. Voy a probar un pedacito de la galleta. Sabe a chocolate, está muy buena. Vamos a terminarnos este café para ver qué más hay por ahí, aquí en la Simi Casa. Sacaron colaboración con Superman. Dios mío, güey. Sí, ¿y se puede regatear o eso ya no? Sí, podemos intentar. Ok. Este baila. Sí. No mames. Pero, ¿esto cómo hacemos para que baile? ¿Comprarlo? Dice. ¿Comprarlo? Sí. ¿Y baila igualito que el Dr. Simi? Mejor. Hermano, no. Yo la ley. No tiene pilas. Pues no, ni pedo. No, pues lo compro, está bien y consigo las pilas. ¿Qué precio tiene? 400. Ah, no, pues no. ¿Algo más? ¿Pilas? No. Ahí viene otra vez, mira qué increíble. Ángel estaba diciendo que el muñequito baila mejor que el mismo Dr. Simi. Justo. Está güey, se está trayendo. Se ríe, se ríe. ¿Le puedes mostrar que no es cierto? ¿Qué pasó? No sabía. No. ¡Qué increíble, verdad!
¡Epa! ¡Epa! ¡Que no quede, güey! Simito. Ah, es tu Instagram. Va, para mandarle mensaje al Simito. ¡Qué grande! Muchas gracias, Simi. Muchas gracias también. No, qué, qué amables. amable. Pues bueno, me voy con esto. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Vámonos a la siguiente cafetería. Ok, ahora hemos llegado a Lunarena, un café que se nos hizo muy interesante porque es una cafetería turca y aparte de ello, al parecer te leen el café. Vamos a entrar para ver qué sorpresas nos encontramos adentro. Que este es el café mexicano, ¿no? Y este ya está molido. El grano es café mexicano. O sea, el grano usamos un café chapaneco. Y eso de no lo tueste filtran, intenso. ¿no? Solamente lo revuelven y ya está. Va directo en la olla de cobre. En este arenero le ponemos el termómetro. Hay una temperatura muy alta. Que tiene que ser exactamente esa temperatura para que... Pues lo que tú tratas con esto es simular la brasa. Como si tú hicieras una carne asada y al final te quede el carbón con arena. Ok. Y eso es lo que tú empleas para que las ollas de cobre hagan el trabajo de conducir el calor y hacer una infusión. Le echaste 2 cucharas porque de ahí van a salir los 2. Sí, justamente. ¿Puedo hacerle así? Sí, ¿Tú me dices cuándo o qué? ¿Puedo pasar? ¿Seguro? No pasa nada, ¿no? No, ahorita me veré. Esto es caliente. Ah, sí, sí está caliente. Entonces, ¿y qué hago? Primero hay que remenearlo, ¿no? por ejemplo, si ves, cambia el color, se hace más oscuro y es cuando está hirviendo bien. Ya si gustas moverlo para que termine de subir. A ver. Mira, güey. Ahí va subiendo, mira. Es una... Quítamelo, entonces va a explotar, güey. No, va. Ay, No explota. mira, ¿ves? Ahí ya salió. Qué bello, güey. Qué chingón. Te recomiendo que sorbas porque es una forma de evitar que te quemes la boca. Ok. Es intenso, pero no está, ¿sabes? De no pasable. Como de repente pruebas un espresso y está fuerte, pero está rico. Y el tema para que me lean, ¿tiene que ser algo así? ¿O tengo que pasa pedir algo? Todo lo que no se filtra se va al fondo, se sedimenta. Ya cuando te terminas tú la taza, Le en ese muestro- momento pones el plato encima, lo volteas y cuando se enfría la parte de abajo, Ok. que ya queda en la parte de arriba, Ok. es cuando ya arranca la lectura. Pues bueno, vamos a pasar para arriba y a ver qué me leen acá. Bueno, aquí es donde hacen las lecturas. Es correcto, hermano. Adelante, toma asiento. ¿Solo haces lecturas de café o también haces como de tarot o algo así? No, solamente mancia el café. Ok, Interpretar ¿y el esto café. ¿cómo surgió? Todo esto, mira, en la parte cultural y folclórica viene del Mediterráneo antiguo y se potencializó en el Mediterráneo renacentista con las gitanas. Ok. Ellas le decían a esto los pozos de la vida porque es tan profundo que no sabes todo lo que puede venir y salir. Mientras más al fondo te vayas de la taza, más cosas vas a revelar de la persona, ¿ok? ¿En qué me enfoco principalmente yo en mis lecturas? Es segmentar la idea de que no adivino como tal, yo no soy adivino ni nada de eso. Lo que yo hago es interpretar tu café. Prácticamente leo tu energía a través del pozo. Es como si fuera una radiografía de tu alma y armamos un mapa de tu vida dependiendo del proceso personal que estés viviendo para saber en qué áreas te tienes que enfocar y que cumplas un ciclo de evolución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner Platito esto como así. tapita, lo acercas a tu corazón Lo acerco a mi y corazón. le vas a dar 3 vueltas a las manecillas del reloj de esta manera. ¿A las manecillas Hacia en acá. contra o a...? Así, justo. Ok, Ahora coloca tus pulgares abajo, ok. de esta manera, y del corazón hacia afuera lo volteas. Y dejamos reposar, va a tomar unos minutitos a que repose, ¿ok? Si se despega sin problemas, caminos abiertos. Si se pega o se resiste en el plato, hay bloqueos. Y si salpica o explota, hay dinero. Pues esperemos que salpique. Es la primera vez, dice, es la primera vez que me toca algo así. Muerte. Mira, salpicó poquito, pero no en abundancia. Pero no significa que no va a haber varo, ¿ok? No va a haber varo. Ok, mira, ya viste que está rellenito. Ok, sí. Eso es un pasado regular. Estás siguiendo el guión de tu vida como corresponde, Osvaldo. Muy bien, estás donde tienes que estar. Ok. Y no hay brujerías ni hay mal de ojo. Con la taza también se puede saber si hay males de ojo. Si aquí hubieran salido bolitas o un grano o un ojo al centro, eso ya es brujería. Ok. Si sale limpio, liso y llano, está limpia la persona. También algo muy interesante, los colores. Podemos saber cómo está tu energía de generación, femenino, masculino, blanco, negro, yin, yang, ¿ok? Dependiendo la cantidad de saturación que haya de color es lo que está dominando dentro de ti. Aquí hay puro negro, energía masculina. Eres yang dominante, tu energía dominante es la masculina. Ok. Arcaico, proveedor, benefactor, responsabilidad, tajante y directo, pragmático, lógico. No hay blanco, no tienes energía femenina, está ausente. Parte emocional, ¿Y qué hace falta? comunicar y hablar.
Tus emociones las tienes reprimidas, la comunicación está estancada. ¿Puedes decir groserías o no? Sí, sí. Ah, ok, o sea, como quien estás tragando. Ok. ¿Ok? Tienes que liberar y hacer un rescate emocional para que des el cierre integral y no a punta de mentadas de madre, ¿ok? Razón sobre emoción. La energía femenina la reintegras comunicando lo que sientes. ¿Ok? Y aquí en el presente, ya viste que hay muchos simbolitos. Vamos a irnos con lo contundente. ¿Ya viste todas estas líneas que hay aquí? Estas rayitas, esas son transversales. Las transversales representan ciclos inconclusos, ¿ok? Pero transversales hay muchos ciclos inconclusos. Por ejemplo, aquí te salió un gallo, ¿ya viste? Un gallo. Un gallo. Haz de cuenta que cuando te salen animales dentro de tu taza, yo como lo dirijo es tu tótem, tu guía espiritual. Un gallo es mi guía espiritual. Tu espíritu es un gallo. Muchas gracias. A ti por la confianza. ¿Qué hago con esto? Ahorita yo lo voy a cerrar. No te pares, hay que cerrar el portal. Dame 30 segundos. Hay que cerrar ciclos, hermano. Yo creo que sí. Hay que cerrar ciclos. ¿Cuál es la idea en todas estas partes de los folclores esotéricos, demancias y energéticos? Siempre hay que cerrar el portal con un elemento ancla, en este caso es el agua. Con esto se cierra la puerta. Yo lo deposito en la tierra y cumplimos un ciclo infinito. Recibimos información y ahora la entregamos. Queda la balanza equilibrada. Se genera un lazo entre tú y yo, con eso se disuelve en armonía. Tú te vas con tu energía, yo con la mía, y la energía de la taza queda transmutada, liberada y sanada. No se vienen rebotes por tu lectura, puedes ir en paz, la sesión ha finalizado. Muchas gracias, Gabo. Por la Qué confianza. amable, de verdad. Pues vamos. Está interesante, está muy bello. Bueno, hemos terminado de recorrer Lunarena, Turkish Coffee, y encontré estos por ahí que son de la película de Narnia, por si alguien recuerda esos dulces que les da la princesa, pues son estos, entonces se me hizo muy interesante. También por ahí nos regalaron estos que creo que es café con chocolate. Y pues nada, vamos a la siguiente cafetería, que yo estoy seguro que nos aguardan por ahí más sorpresas. Smooth like butter. Yo sé, gente, yo sé que me parezco al séptimo, octavo BTS, pero no soy. Estamos en una cafetería coreana, es importante en el mundo del café, creo que son muy populares, así que vamos a estar probando el café para ver si es que hay alguna diferencia en cuanto a sabor. Así que pues nada, vamos a pasar a K-Dalcom. No sé si así se diga, perdón. Tenemos el más clásico de aquí, como el más famoso, es el Coffee Coffee Tiramisú original. ¿Y ese está decorado o algo así? Sí, es un café. Es un café con la densidad perfecta para Ok. ponerle una rebanada de pastelito arriba. Entonces se convierte en bebida y postre a la vez. ¿Y cuánto? ¿Y ese es light, por ejemplo? No. Sí, No. bueno, Sí. lo manejamos con leche deslactosada. Ok, va. Y también me habían mostrado un osito, podría ser un osito también. ¿Sí? Y también la Mystery Box. ¿Y qué más? Una macetita, por favor. Una de zanahoria. ¿Y qué más está interesante como probar? Los Shiwan Pan. Shiwan Pan. Son los que están hasta allá. Ok. Pero eso ya están mosqueados, ¿no? Ah, sí, estos No, porque no son es cierto, no es flexibles. cierto. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Picarle Le aquí? picas una vez, empieza a correr el tiempo. Ok, ¿y qué tengo Y que lo hacer? paras aquí en 10 segundos. Lo paro cuando sea 10 segundos. Y si es así, es el 5% de descuento. Demonios. Ay, está truqueada la pinche máquina. Este es un pedacito de Corea por acá en Ciudad de México y está bello. También está interesante que nos contaron que el café que utilizan o el grano de café es 100% coreano. Eso está genial. No sabía que en Corea se producía café, pero imagino que deben de tener por ahí algún lugar. Hemos pedido esta cosita que es muy típica de Corea, así que vamos a probarla. Picosa, pero está buena. Es de la salsa que tiene la pastita de esta Bulldog y está rica, pero picosa. Algo interesante es que manejan estas Mystery Box y dice que la suerte te acompañe. Hermana. Tenemos, pues yo creo que ustedes lo conocen. No sé si sea de los Juegos del Hambre, ¿cómo se llaman los Juegos del Calamar? Viene por ahí un pastelito. Viene por acá estos dulcecitos coreanos. Opa. No es el dueño, no. No es el dueño, no. No. Tenemos por aquí estos dulcecitos. Y esto que tampoco tengo ni idea, pero pues eso es lo que tenía la Mystery Box. Y por acá acaba de llegar nuestro café. Yo sé que este no es el café tradicional, pero se nos hizo muy interesante cómo mezclaron el tiramisú con el café. Así que vamos a probarlo. Es un latte, no estaba tan dulce como esperé. Creo que lo dulce está aquí arriba. Después tenemos este osito, mi gente, que creo que es muy típico de las cafeterías coreanas y vamos a chingárnoslo. Se ve como que es tiernito, es como panecito. Provecho.
No, este sí está bien bueno, sabe como a chocolate, pero como betún, no sé cómo explicarlo. Otra cosa que me llamó la atención es este postre que tiene su propia pala y es como de zanahoria. Es básicamente una macetita, así que vamos a probar a ver qué tan bueno está o de qué es. Al parecer es... Bueno, pues zanahoria ya no tenemos, hermano. Vamos a probar a ver de qué es. ¿Sabe a pastel de zanahoria? Está bien bello, como lo entregan así como en esta presentación. Vamos a probar este que es como un quesito, que no tengo ni idea de a qué sepa. Yo creo que ha de ser cheesecake, así que vamos a probar. No, es como nieve. Está bueno el cheesecake, gente. Está bien chingón. Ok, y este es el capuchino que pedimos, que al parecer está hecho con granos coreanos. Entonces vamos a probarlo. Ya llevo mucho café en mi cuerpo, gente. Ya me siento así como... Está rico hasta el momento y eso está muy sorprendente porque luego hay lugares en donde te venden un capuchino y no está tan balanceado. Hay veces que le echan mucha leche y hace que pierda como que el sabor del café. No es que yo sea experto, pero me gusta consumir un buen café y así tal cual es como tiene que saber. Un café que no te sepa tan amargo, tampoco que te sepa tanto a leche, o sea, que esté balanceado la leche y el café. Al menos es como a mí me gusta el capuchino. Y este fue el capuchino que probamos acá en K.com. No sabe a juego. Gente, ha sido un día pesado, güey. Siento la cafeína en mí. Siento que puedo seguir disfrutando, pero también tengo unas ganas inmensas de ir al baño. Me hace digestión con un café. Ahora imagínate un café turco, imagínate un pinche heladito K-pop. Está cañón. Espero que les haya gustado este recorrido por cafeterías extrañas acá en México. Si tú conoces alguna cafetería extraña que está por tu ciudad, coméntanosla en este video para ver si vamos a echarnos un cafecito. Así que, pues nada, mi gente, les mando un besate bien tronado en el yoyopo. Me estoy grabando yo porque les mentí todas esas veces que les dije que teníamos camarógrafo. En realidad era yo. No es cierto, el camarógrafo.